buen día a todos. ¿Cómo andan? Ay, qué entrevista que les tengo hoy. Prepárense porque está más que interesante. Además es internacional. Y bueno, miren, les cuento. Mi entrevistado de hoy sacó un libro que se llama El fin de la ansiedad. Díganme si no es el tema del momento, de la cuarentena, de la época del año, el tema más recurrente con los amigos. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Estoy ansioso, estoy angustiado. Bueno, él se llama Sergio González de Zárate, es español, pero todo el mundo lo conoce como Gio Sararri. Ahora no me va a decir cómo se pero es un número uno, es un experto en controlar la ansiedad. Hola, Gio, ¿cómo te Bueno, va? buenos días, Agus. Encantado de estar aquí con vosotros y Ay, encantado de hablar contigo. esa tonada, ¿cómo me gusta? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí en España, eso, estabas hablando ahora de confinamiento. Aquí, por suerte, hace ya unas semanas hemos salido de la cuarentena y poco a poco la cosa va mejor. Así que bien, muy bien por aquí. Ay, no, te dicen Gio, ¿no? Sí, sí, me dicen Gio, bueno, es un poco el nombre de autor un poco que utilicé para el libro porque mis apellidos son bastante largos, soy vasco. Entonces, González de Zárate, Pérez de Arrilucea, y debido a todo eso dije, bueno, voy a cortar todo. Ya corté hasta el nombre, me llamo Sergio, pero corté en Gio, un poco para eso, para que Ok, entrase en las portadas. pero te puedo decir Gio, está bien, ¿no? Claro, claro, O claro, te digo encantado. Sergio. Nada, como quieras, Gio, si quieres. Tú, bueno, a Bueno, ti te llamo Agus, sí, ¿no? Mejor. vamos. Vale, perfecto. Mira, te voy a decir algo. Ya arranco así porque estoy encerrada. Acá en la Argentina arrancamos el invierno, estamos en el pico del contagio, Ujú. estamos en el peor momento. Sí, 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 sí. Y la verdad es que yo estoy encerrada en dos ambientes, ya no puedo más, y dije, vi tu libro, El fin de la ansiedad, y dije, yo tengo que aprovechar y hablar con esta persona y que me diga, ¿la ansiedad se puede Ujú. controlar? Sí, sí, por eso, bueno, por eso pensé un día en escribir el libro, porque me di cuenta eso de que en su tiempo, hace años, padecía ansiedad y bueno, ya que había mucha gente que eso, que tenía esta duda, por ejemplo, y muchas otras, y bueno, como yo era una de las personas, bueno, había superado este trastorno, y conozco a muchas otras también que lo han hecho, pues yo creo que hay que dar un poco de luz a la gente que, pues, que convive con ella, porque es un problema bastante complicado, pero que si sabes encaminarlo en el modo justo, yo creo que se puede superar y que lo puedes ver de una manera más positiva. Por eso escribí el libro, porque Pero esa palabra ansiedad personalmente a mí me toca un montón porque es, no seas ansiosa, espera, fluí. Y yo digo como, dejen de decirme no soy ansiosa. Es como cuando tenés miedo y te dicen no tengas miedo. Y vos decís, no me digas no tengo miedo. ¿Cómo? sí, O hay que, sea, decime, controlar la ansiedad, pero tirame un tip, porque es muy fácil claro, decir controlar tu ansiedad. ¿Cómo hago? sí, creo que hay que diferenciar entre ansiedad o la ansiedad buena, que es la emoción de la ansiedad, es algo bueno que surge para que nos pongamos a salvo ante situaciones que pueden ser peligrosas, por eso surge la ansiedad, y el trastorno de ansiedad, que es a lo que me refiero, por ejemplo, en el libro, y a lo que los psicólogos se refieren cuando diagnostican a alguien con ansiedad, es cuando sufre un trastorno. Un trastorno sería como cuando esa emoción surge, pero se mantiene y condiciona tu vida ante situaciones que no son reales. Es un poco como, por ejemplo, ser miedoso. Pues genial ser miedoso y el miedo nos ayuda a, pues, a alejarnos de ciertos peligros. Pero si vives constantemente con el miedo y sientes miedo ante situaciones que no deberías sentir esa emoción, pues ese miedo te está limitando. Pues esa sería la ansiedad que limita y esa es la ansiedad que hay que superar. ¿Y cómo te das cuenta que la ansiedad es buena o es mala? Pues con lo que sientes, yo creo. O sea, cuando, por ejemplo, ante una situación, pues por ponerte un ejemplo que nos ocurre, por ejemplo, te vas a caer al suelo, ¿no? Por ejemplo, y tu vida está en riesgo. Inconscientemente, igual tu cuerpo se prepara y se tensa pues, para superar ese problema y que no te suceda nada, ¿no? Igual has caído de una manera que dices, joder, pues si hubiera pensado en ello, seguramente no hubiera caído así. Esa es la emoción buena, como quien dice, te ayuda a sobrevivir. En cambio, la ansiedad mala sería como pues, una ansiedad que ante miedos o situaciones que realmente no suponen ningún peligro, hace que los síntomas, la taquicardia, la hiperventilación, la visión borrosa o muchos otros síntomas también mentales, pues surjan y hagan que tu vida sea más complicada. Por ejemplo,
eso, muchas personas que sufren taquicardias, fuertes taquicardias constantes y durante mucho tiempo en su vida, pues esas personas sufren un trastorno de ansiedad. O sea, y bueno, como ellas, muchas otras personas pues, que constantemente están en alarma, que tienen muchísimos miedos, o fobias irracionales, como puede ser, por ejemplo, el miedo a subirse a un avión, o miedo a salir a la calle. Miedos que realmente pues, te están limitando, cuando en teoría no supone un peligro o un riesgo para tu vida. Esa sería la ansiedad mala o la ansiedad que hay que tratar. Uy, hay demasiado para hablar, pero vamos a hablar primero de las fobias y cuestiones que te limitan, pero que son, por ejemplo, a mí me pasa con la aguja, que me da mucho miedo. Sí, sí. ¿Qué hacer cuando te está por agarrar ese ataque de ansiedad que decís, Hulk se va a apoderar de mí? ¿Hay algún paso a paso? ¿Cuando te das cuenta de que te estás transformando? Sí, hay muchos, eso, bueno, y dependiendo, hay tipos de ansiedad diferentes, y dependiendo del tipo, pues hay respuestas más adecuadas. Por ejemplo, en el caso de las fobias, lo que hay que hacer para superarlas es exponerse a ellas gradualmente hasta que esa situación ya no te provoque esa fobia. Por ejemplo, en el caso de las agujas, es una fobia situacional, es una fobia a las agujas, es una fobia a un elemento que crees que te puede hacer daño. Y pues el modo de exponerse a ello sería, poco a poco, pues acercarse más a esos elementos, poder, yo qué sé, pues tenerlos cerca de ti, poder adecuarse. No puedo. Claro, No poco a poco, puedo, hay que o hacer, sea, no puedes hacerlo. demos un ejemplo concreto, por ejemplo, las agujas. ¿Te da pánico las agujas? Entonces, ¿qué sería? ¿Poner una aguja en el living? Sí, pero claro, para llegar a eso tienes que pasar por otras etapas. O sea, no debes nunca exponerte a una fobia de una manera tan brusca, porque te generará tanto impacto emocional que al final lo que hará es aumentar tu fobia. Lo que hay que hacer para eso, lo que los psicólogos hacen, yo no soy psicólogo, pero bueno, he estudiado un poquillo sobre el tema y me he informado, es exponerse de una manera gradual, o sea, poco a poco. Nunca de una manera así de fuerte o de potente, porque aumentaría más tu ansiedad y aumentaría más tu fobia. O sea, la cosa es poco a poco, pues exponerse a ello. Por ejemplo, poder ver inicialmente películas en las No. que, pues eso, ir buscando pues cada vez el modo más tranquilo de exponerse a ello, para ir poco a Me poco. están dando un ejemplo. Por ejemplo, Roxy DL le tiene fobia a los ascensores. ¿Cómo puede hacer una persona que tiene fobia a los ascensores para exponerse de a poquito? Vale. En los ascensores es un problema un poco más, bueno, no es que sea diferente ni más complicado, es distinto en el sentido de que no puedes estar constantemente, por ejemplo, yendo en un ascensor, subiendo, bajando durante mucho tiempo, porque al final no es que sea peligroso, pero en el mismo ascensor pues, le puede pasar algo. Pero Sí. sí, pues eso, el modo es exponerse poco a poco a ello. Por ejemplo, pues puedes ver películas donde aparezcan ascensores inicialmente. Podrías, por ejemplo, tener una foto en tu móvil que hay un ascensor de fondo para ver poco a poco esa relación que tu cerebro emocional tiene con ese objeto que es el ascensor, pues que se hace más amiga, como te dicen, y no le tienes tanto miedo a esa situación o a ese elemento. Y poco a poco, pues ir exponiéndote a ello, igual coger el ascensor, subir al ascensor un piso, acompañado inicialmente, y poco a poco exponerse a ello. Después, bueno, después de una semana se puede subir 3 pisos y poco a poco pues ir exponiéndote de una manera gradual hasta que al final seas tú, por ti misma o por ti mismo, que puedas hacerlo y te des cuenta de eso, de que esa ansiedad ya no surge, no se activa ni te condiciona tanto cuando estás ante ese elemento. Es normalizar el miedo. Entiendo. Es como sería cuando vos sos chico y le tenés miedo al cuco, o sea, al fantasma abajo que está en el placar y decir, abrí el placar de día, después abrí el placar de noche pero con la luz prendida. Como Eso es. ir exponiéndote de menor a Poco a mayor poco. y no esquivarle al miedo. Eso es, no esquivarle, porque si lo esquivas al final se hace más grande. Luego es eso, hay que hacerlo poco a poco y ir dándote cuenta que realmente al final, por ejemplo, la meditación y otras herramientas ayudan mucho porque poco a poco te vas dando cuenta de que una cosa es ese elemento, ¿no? Y lo que a ti te genera el malestar es lo que sientes sobre ese elemento, no ese elemento en sí, es lo que sientes. Puedes hacer la prueba ahora mismo, por ejemplo, no tienes aguja delante tuyo, pero si ahora piensas en No. una aguja gigante que está en tu brazo, te sientes mal. Sí. Vale, pues eso es lo que tú sientes a partir de ese elemento, es la emoción que te genera ese elemento, no es el elemento en sí, no es la aguja no te hace ningún daño. Y lo mismo el ascensor. Por Otro eso que ejemplo, acá te dicen los que tenemos vértigo. el vértigo, pues igual, bueno, pues eso, puedes ir acercándote a un puente, por ejemplo, bueno, subir unas escaleras, acercarte a alguna altura y poco a poco, pues gradualmente ir subiendo más pues, el nivel de altura. Pero bueno, hay que entender también que hay ciertas fobias que no son condicionales ni limitantes. Hay fobias como el vértigo, yo tengo vértigo y, por ejemplo, prefiero seguir teniéndolo. Aunque bueno, si tengo, por ejemplo, miedo a estar
primer piso, pues eso ya es un vértigo que me está condicionando. Pero si, por ejemplo, en mi caso, me da un miedo extremo, pues el asomarme a una ventana de un piso bastante alto, pues yo prefiero seguir teniéndolo porque de esa manera no me acerco a ese posible peligro. O sea, que hay veces también que es bueno mantener o vivir con esas fobias. Yo creo que lo importante es saber cuánto te condicionan. Si te condicionan mucho, limitan mucho tu vida, es necesario tratarlas. Si, por ejemplo, tienes vértigo y trabajas pues en la construcción o en las obras, pues deberás tratarlo porque te está condicionando seguramente la vida. Pero si tienes un vértigo normal y no te condiciona, pues eso, puedes vivir con ello. ¿A vos cómo fue que sacaste este libro? ¿Cuál fue tu experiencia de vida, tu historia? Porque siempre atrás de un libro hay una historia personal. Siempre, siempre, eso es. Pues en mi caso, pues fue que años más tarde de haberla superado, me acuerdo que eso, nunca, bueno, una vez la superé, una vez comprendí mejor qué es la ansiedad o el trastorno de ansiedad y supe enfrentarme a él o afrontarlo, pues le quité el miedo. Y una vez le quitas el miedo a la ansiedad, pues es cuando ya realmente sientes que la has superado, porque aunque vuelva en tu vida, pues sabes que igual te trae un nuevo mensaje, que puedes cambiar ciertas cosas y volver a sentirte bien. O sea, que no le tienes miedo. Y pues eso, dándome cuenta de eso y dándome cuenta de que tenía amigos y familiares que sufrían ansiedad, pues les intentaba aconsejar hasta que un día pues, intenté, bueno, no sé, ¿por qué no escribo un libro para ayudar a esas personas que, como yo en su día, pues sufren este problema? Para que lo entiendan de una manera más positiva y sepan tratarlo de una manera pues más eficiente también, para que no de palos de ciego, como quien dice. Ya que, pues eso, la ansiedad, cuando no la conoces, cuando no entiendes lo que te está pasando y sabes cómo enfrentarte a ella, aumenta tu miedo, aumenta tu preocupación y con ello aumenta tu ansiedad. Es una especie de círculo vicioso que hay que parar. Y por eso dije un día, pues, visto que me gustaba escribir, visto que siempre pues, me había interesado el poder escribir un libro, y visto que creía que podía ayudar a las personas a vivir de otra manera pues, más tranquila, con ansiedad, pues dije, pues prueba a escribirlo. Y nada, esa fue la intención y el interés. Y luego, poco a poco, pues la cosa fue mejorando. El libro ha ido llegando a muchísimas personas, pero eso no lo esperaba tampoco. O sea, yo esperaba, pues, ayudar un poco a las personas como, pues, que como yo en su día necesitaban respuestas. ¿Y a vos qué es lo que te disparaba la ansiedad? ¿Había algún gatillo o era algo más estructural? Sí, bueno, en mi caso, yo creo que la mayoría de personas al final, pues, el problema de ansiedad viene por muchos motivos, normalmente. Pero bueno, es un trastorno emocional, entonces es un problema más de tipo emocional. Entonces, pues eran situaciones de la vida. Estaba estudiando, bueno, soy ingeniero informático y, por ejemplo, estudiaba una carrera en una universidad que no me gustaba. Pues igual en ciertos aspectos había dejado el deporte, igual frecuentaba unas amistades que tampoco tenían mucho que ver conmigo. Y diferentes elementos pues me hicieron que la ansiedad llegase a mi vida como suele llegar a la vida de las personas, en el sentido de que es como un toque de atención para decirte, oye, hay ciertas cosas que es mejor que cambies y las trates de otra manera. Y esa fue la ansiedad y ese fue el mensaje. Luego es eso, hay personas que llegan en modo de fobias por cosas que han podido vivir en el pasado o por situaciones vividas también en el presente. También está el estrés postraumático, el TOC. Hay muchos tipos de ansiedad, pero siempre suelen ser motivos emocionales. ¿Y el deporte ayuda a contrarrestar la ansiedad? Sí, el deporte eso ayuda muchísimo. Y hay muchas herramientas, acciones que yo creo que pueden ayudar. Pero entre ellas el ejercicio, bueno, aparte de ser uno de los antidepresivos que la naturaleza nos ha dado a todo el mundo, de manera gratuita y muy simple de obtener, no tienes que ir a la farmacia ni pedir cita con el médico, pues aparte de eso, que enseguida te sientes mejor, pues regula tu estado de ánimo, te hace gestionar mejor las emociones y pues te hace un poco eliminar esos tóxicos que puedes tener tanto en el organismo como en la mente. Así que el deporte ayuda totalmente. Hoy, ¿qué deporte haces vos? Yo, pues, suelo ir a correr, sí, normalmente. Pero es eso, una vez, por ejemplo, que conviví con la ansiedad, pues sientes la necesidad, cuando convives con la ansiedad, por ejemplo, en tu caso, si solo es una fobia específica y se da solo en ese momento, pues puedes convivir con ella. Pero si sientes una ansiedad más generalizada hacia un poco todos los aspectos de tu vida, en el momento, pues los síntomas esos son tan complicados que o haces algo o siguen contigo. Y por eso, pues, empecé a hacer deporte. Me di cuenta rápidamente de cómo eso, hacer deporte me hacía sentir mejor. Y por eso, bueno, desde que tuve ansiedad, pues, empecé a hacer deporte y ya no lo he dejado nunca porque pues, eso, te ayuda en muchos aspectos, yo creo. Ya con la ansiedad, con los nervios, pero con cualquier cosa. Acá te preguntan, cuando estás en el momento que vas a tomar una decisión, tenés que hacer una elección. ¿Cómo controlamos la ansiedad?
Sí, bueno, la ansiedad esa puede ser la ansiedad buena también, porque muchas veces pues, surge para que tomemos una decisión y la tomemos bien. Esa ansiedad cuando nos bloquea, pues ya es condicionante. Pero bueno, lo que tenemos que hacer cuando veamos que esos niveles de ansiedad suben mucho, pues es relajarnos para pensar pues, con la cabeza, no movidos por la emoción. Entonces, creo que la técnica mejor, bueno, la ciencia también dice que la mejor técnica para tratar con la ansiedad es la respiración diafragmática, que A sería ver, respirar. ¿cómo Sí, sería? sería respirar más desde el abdomen, desde el diafragma, que Desde el pecho. desde el pecho, eso es. Porque de esa manera el cuerpo entra en un estado de relajación que hace que sea imposible sentir ansiedad. Entonces, cuando tengas esos momentos o veas que tu ansiedad sube, pues lo mejor es respirar eso diafragmáticamente unas cuantas veces y seguramente tus niveles de ansiedad bajen y puedas pensar con más claridad. Se llama se le dice también, no sé, en Argentina se llama también la respiración del bebé, la Sí, sí, respiración del abdomen. eso es la misma. Viste Y que cuando bueno, los bebés duermen se les mueve la panza. sí, sí, sí. Es, bueno, investigando me di cuenta de que la ciencia hablaba de ello, decía que, por ejemplo, la ansiedad activa el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso del estrés, que hace, por ejemplo, que respiremos de manera, que hiperventilemos y lo hacemos con el pecho. Y, por ejemplo, existe un sistema contrario, que es el modo relajación del ser humano, que sería ese modo en el que entramos cuando nos relajamos. Y dicen que ese tipo de respiración, es la respiración del bebé o diafragmática, lo que hace es que tu organismo entre directamente en ese modo de relajación, que es opuesto totalmente al de la ansiedad. Y entonces, pues, si entras en ese modo de relajación, es imposible que estés ansioso. Sabes que en muchos libros de autoayuda o cursos de espiritualidad dicen que la depresión viene de estar en el pasado, de vivir colgado en la nostalgia, y que la ansiedad es pensar, es un exceso del futuro. ¿Estás de acuerdo Sí, con esto? sí, creo que sí. Solo que hay veces que van de la mano también, porque hay veces que, pues, cuando por ejemplo sufres ansiedad, normalmente la ansiedad es sinónimo de miedo. Viene con el miedo, viene con la preocupación. Y cuando surge ese trastorno, porque creemos que algo malo nos va a ocurrir. Entonces es el futuro, nos va a ocurrir en el futuro. Tememos a que nos pase algo. La depresión viene por una tristeza hacia algo que ha ocurrido, hacia algo que hemos dejado atrás, o que hemos perdido. Pues eso es una emoción que va hacia atrás. Pero muchas veces pasa que la gente, por ejemplo, con ansiedad puede sufrir también depresión, que quiere volver a sentirse como se sentía antes. Entonces está temiendo el futuro, pero con ganas de volver a estar bien. Entonces muchas veces, pues eso, se mezclan también estos trastornos. Pero bueno, lo importante es saber por dónde está el origen para tratarlo. ¿Y qué rol tiene toda la tecnología, Instagram, redes sociales, en la ansiedad? Pues yo creo que aumenta los niveles de ansiedad. Creo que, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie también, porque trabajo mucho en redes. Terrible. Eso es, tienes que estar constantemente a muchas cosas. Pues ahora mismo, por ejemplo, estás atenta a las preguntas, atenta a nuestra conversación y atenta a muchas más cosas. Pues, normalmente eso, cuando no teníamos estas redes sociales, pues igual hacíamos una cosa cada vez y pues lo hacíamos también mejor, como quien dice. Cuando estás expuesto a muchas cosas, pues es normal que tus niveles de estrés aumenten y con ello tu Ay, ansiedad. el multitasking es el peor enemigo para la ansiedad, ¿o no? Porque sentís que no, como que estás corriendo atrás de una zanahoria y que nunca la vas a alcanzar, porque no estás Eso, haciendo nada al 100%. eso es, porque aparte ya no es una zanahoria, si son muchas zanahorias. Y dices, Ah, joder, esta no la he cogido, o la he agarrado, ya me queda esta. Y tienes que estar constantemente, pues eso, intentando, y al final muchas veces eso, intentamos hacer las cosas bien, hacerlo lo mejor posible, y lo que dices, tío, es imposible hacerlo todo bien, y más si tienes muchas tareas a la vez. Por eso te genera mucha ansiedad, nerviosismo, frustración también, y todas estas cosas, pues, todas estas emociones lo que hacen es aumentar también tu ansiedad. ¿Tenés algún consejo, tip para dormir mejor? Porque está muy Sí, relacionado a que estás todo el día, taca, 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 taca. Te vas a dormir y tu cabeza no puede parar. sí, sí, sí. Pues bueno, hay varias cosas, por ejemplo, puedes tomar infusiones como la valeriana, bueno, la melisa, existen muchas otras que seguramente te ayuden. También es súper recomendable eso, no usar el móvil las últimas horas antes de dormir, porque dicen que la luz, o el móvil o el ordenador, dicen que la luz que emiten estos dispositivos, pues es una luz que nuestro cerebro la asocia con la luz, con el día. Y entonces tu cerebro, si te vas a dormir y has estado mirando, por ejemplo, el móvil, pues tu cerebro cree erróneamente que es de día. Entonces te va a costar más dormirse también si hacemos uso de los dispositivos de la tecnología.
Y bueno, también el ejercicio es bueno, pero nunca es bueno también hacerlo poco antes de dormir, porque una vez haces ejercicio, pues tu cuerpo se activa el organismo y cuando está activo, pues, no, pues le costará más dormir, porque deberá desactivarse. Y lo mismo comer, por ejemplo, si comes poco antes de dormir, el cuerpo necesitará hacer la digestión y no puede hacer la digestión mientras duerme. O sea que al final, pues estas cosas hay que tener un poco de cuidado y es muy recomendable aprender a dormir bien también, porque ¿qué es eso? Al final, para estar bien al día siguiente, para tener esa energía que necesitamos para tratar cada día, pues necesitamos dormir y descansar. Si no, es muy difícil. Fundamental. Cuando dormimos es cuando nos recuperamos, o sea, cuando la mente como repasa todo lo que aprendió en el día, ordena, es fundamental. ¿Y Eso qué es, eso es. opinas de la medicación? Porque hablas del tema en tu Instagram. Sí, sí, sí. Sí, en la medicación, pues hay que tener cuidado, yo creo, mucho con la ansiedad, porque hay muchas personas, o sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, pues, a tener un catarro, a tener un problema más de tipo físico, y lo normal es que te recomienden o te receten medicación y con eso, pues, tu problema desaparezca. Pero en el caso, por ejemplo, de la ansiedad o de otro tipo de trastornos emocionales, la medicación no es la solución. El problema de fondo es un problema emocional, entonces tenemos que tratar ese problema, eso que ha derivado en ansiedad o en otro trastorno, puede ser la depresión. La medicación puede ser una especie de muleta, pero es eso. Cuando, por ejemplo, pues, tienes un accidente y debes volver a aprender a andar, pues te pueden dejar unas muletas para apoyarte, para poco a poco hacer ejercicios, pero después tendrás que de nuevo aprender a caminar. Pues con la ansiedad es algo parecido. La medicación puede ser una muleta, pero nunca es la solución. Y aparte de todo, la medicación, los ansiolíticos sobre todo, presentan dos características, son la dependencia y la tolerancia, que es que tu cuerpo cada vez los tolera mejor y va a necesitar más, y lo que hace es que seas cada vez más dependiente de esos ansiolíticos y no surja, no tengan el mismo efecto. Entonces, cada vez, si tú tratas la ansiedad solo con los ansiolíticos, cada vez necesitarás más ansiolíticos y cada vez el efecto será menor. Así que es un poco, pues, contradictorio. Y bueno, lo más recomendable siempre que vayas a medicarte es que sea el médico el que te diga cómo y cuándo debes de medicarte, porque tanto en el inicio como en el final debe ser él quien te diga cómo hacerlo, porque tampoco se puede dejar la medicación drásticamente, porque te ¿Por? afecta y porque te sientes peor. Si, por ejemplo, el médico te ha recetado ansiolíticos, ¿no? Y tomas ansiolíticos cada día para poder dormir, para poder sentirte mejor y reducir los niveles de ansiedad, si de repente los dejas, seguramente pues la ansiedad vuelva, aumente y te sea muchísimo más difícil dormir de lo que era antes. Entonces, pues eso, hay que saber dejarlo poco a poco también. Y eso el médico es el que mejor te puede indicar cómo hacerlo. Estaba viendo, ¿sabes qué? Con el tema del coronavirus, la ansiedad es como, la palabra incertidumbre, por lo menos acá, es la que usamos todos los días. Incertidumbre, no se sabe, no se sabe. Y la incertidumbre está totalmente relacionada a la ansiedad, a no poder controlar. Eso es, a la preocupación, a la duda, que al final es lo que es la ansiedad. Tienes miedo, no sabes qué te va a pasar, qué va a suceder. Y ahora mismo con el coronavirus es eso, no sabes qué va a pasar en muchos aspectos. En lo laboral, en lo económico, en lo personal, pues eso, ha cambiado todo y temes también que pueda pasar algo malo, porque es que el mensaje que llega con el coronavirus es que puede suceder algo catastrófico. Y eso es la ansiedad, o sea que es totalmente normal, pues, asociar o que la gente sufra más ansiedad ahora con este problema. ¿Y qué hacemos? Me imagino que a vos te deben escribir a diario miles de personas, ¿no? Sí, sí. Sí, al final es eso. Pues muchas personas, pues eso, necesitamos un poco de respuestas y herramientas, sobre todo, para saber tratar con estos problemas. Y lo que hay que hacer, yo creo, es buscar cada uno sus propias herramientas. Aprender un poco que cuidarse en la vida, tanto en lo físico como en lo emocional, porque al final pues, surgen estas situaciones de ahora que si no estás preparado, pues te hará más daño seguramente. Y luego saber cuáles son tus mejores remedios. Por ejemplo, puede ser el ejercicio, puede ser la meditación, puede ser tener hábitos como la lectura, por ejemplo, o bueno, cualquier otra cosa. Al final es descubrirlos. Y bueno, entre los hábitos más recomendados, pues eso está el ejercicio, siempre hacerlo también en casa. Pues ahora, aunque estemos cerrados, se puede hacer. Hay muchos vídeos, bueno, tú también eso, pues pones cómo se puede hacer, cómo puedes trabajar y cultivar también tu... Que dreno un montón. Eso es. Eso es lo que más ayuda al final y lo más fácil de realizar, en teoría. Y bueno, también se puede practicar meditación,
puedes leer. Y yo creo que sobre todo una cosa buena que puede traer este problema que estamos viviendo es que podemos aprender a ralentizar, a vivir de una manera un poco más lenta y no con tanta prisa. A conocernos mejor también y conocer mejor un poco. La ansiedad, o sea, vos le ves lo positivo a la ansiedad. Sí, sí Pero es. ¿qué viene a enseñarte la ansiedad? Porque se te está derrumbando la vida por el coronavirus. Sí, pues hay que descubrir un poco a cada uno a qué viene a enseñarte la ansiedad. Y yo creo que el modo, al menos personalmente, y bueno, y con la gente que he podido hablar y ayudar, pues el modo más bonito y más efectivo para superar la ansiedad o el trastorno de ansiedad es hacerla un poco tu amiga. Y para eso pues tienes que descubrir un poco qué de bueno puede traerte pues eso que estás sufriendo, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, cuando sufrí ansiedad, pues me ayudó a entender pues qué tipo de situaciones me hacían estar bien y qué otras era mejor dejar de lado. También qué tipo de personas me ayudaban a sentirme mejor y qué otras no. El ejercicio me ayudó a retomarlo, me ayudó a intentar ser un poco más paciente en algunas cosas, porque si no, si te frustras, por ejemplo, suben tus niveles de ansiedad y con ello los síntomas. Te ayuda también pues, a aprender a calmarte y a controlar tu cuerpo, a controlar tu reacción. O sea, siempre se puede aprender mucho, yo creo, de la ansiedad. Y luego, como te decía, hay muchos tipos. Entonces, cada uno tiene que descubrir los suyos. Por ejemplo, si una persona sufre ansiedad por algún trauma que ha vivido, pues igual, a partir de esa ansiedad y a partir de la terapia que haga, puede descubrir el trauma y tratarlo de otra manera más positiva también, pues para superar tanto la ansiedad como el problema que tiene. Y así con todo. Acá estoy viendo. ¿Es lo mismo ataque de pánico con ansiedad? No, el ataque de pánico es como, pues, el ataque de pánico, en teoría, bueno, la crisis de angustia también se llama, es un tipo de ansiedad. Y es, bueno, aparte de ser, pues, uno de los momentos de cumbre, cuando tienes ansiedad, en que sientes la ansiedad más potente en tu cuerpo y en tu organismo y en tu mente, que sientes que te puedes morir o que te puede pasar algo malo, pues, aparte de eso, hay gente que lo sufre más constantemente, que se llama crisis de angustia o ataque de pánico, la gente que sufre este tipo de ansiedad, que pues es un modo repentino de sentir la ansiedad al límite que hace que sientas que te puedes morir o desmayar o caer al suelo. Y pues eso, muchas veces existe un motivo, puede ser que hayas empezado a sentir la taquicardia y a partir de la taquicardia te pongas más nervioso, más nerviosa y aumenten tus niveles de ansiedad hasta que puedas sufrir un ataque. O puede ser también que venga de una manera pues inesperada, que de repente lo sientas y no sepas por qué. Y ese es el ataque de ansiedad o de pánico. Y bueno, hay que entender un poco, pues eso, en esos sentidos lo que hay que hacer es aprender a calmarse y aprender a calmar el ataque, para que no llegue al máximo, a su nivel máximo, es cuando sientes realmente que te va a pasar algo mal y pierdes un poco el control, aunque nunca te pasa nada. Estaba leyendo que vos la predisposición genética. La ansiedad Sí, existe la predisposición genética y yo mismo creo que soy más predispuesto a tener ansiedad porque a veces la he podido sentir, aunque igual no en la misma intensidad, pero la puedes volver a sentir. Luego, las mujeres, por ejemplo, sufren más ansiedad que los hombres en 2 a 3 a 1, casi 3 mujeres por cada hombre. Mucho por los cambios hormonales que también tenéis y por el modo, bueno, fisiológicamente como somos cada uno. Pero sí que existe la predisposición que se llama también ansiedad rasgo, que es que hay personas pues, que genéticamente están más predispuestas a sufrir ansiedad. O sea, es como hay gente, por ejemplo, que es más irascible, que igual se puede enfadar más rápidamente o que puede ponerse más triste, pues también hay gente que se puede poner más ansiosa más fácilmente y con ello, si constantemente estás ansioso, pues que se te trastorno. Pues aparte de que funciona mal la ansiedad y en vez de ayudarte, te está fastidiando. Así que sí, es muy común, pero es eso, aunque seamos genéticamente predispuestos, hay que entender que los trastornos emocionales, los problemas emocionales, una cosa es la predisposición y otra cosa es lo que suceda. Y lo que suceda no depende de cómo seas genéticamente, sino de la vida que tengas, de la experiencia. Eso, bueno, la ciencia se ha encargado de demostrarlo y por eso no hay que tener miedo. Genéticamente podemos estar más predispuestos, pero luego lo que suceda pues, depende de nosotros. Y aunque tengamos ansiedad y podamos tenerla muchas veces, si aprendemos a vivir con ella, no hay por qué pasarlo mal. por ejemplo, cuando estás empezando a conocer una voz explica o cuando vas abajo no queda cuando es cumbre natural en ese es inevitable. No te oigo. Perdona, a ver si te oigo ahora mejor, que es que no te oía.
¿Ahora me ves? Ahora sí. Sí, oírte, no sé, eso de agua. Todo que estás conociendo una estás flirteando o estás viendo si tienes trabajo para usar esa ansiedad a nuestro favor. Eso. Eso es, sí. Puedes aprender a usar la ansiedad a tu favor. Eso, aunque seas genéticamente predispuesto o aunque sepas que hay momentos en los que tu ansiedad va a ser más fuerte que en otras personas. Pero, por ejemplo, la puedes usar a tu favor, eso es. Cuando veas, por ejemplo, que tu cuerpo reacciona de una manera un poco demasiado brusca, pues puedes aprender igual a calmarte. Y entonces, si aprendes a gestionar la ansiedad de una manera, pues más, de otra manera, y a reconocer que tienes ansiedad, pues seguramente puedas tratar también ese tipo de situaciones de una manera mejor que mucha otra gente que no se da ni cuenta, que realmente la sienten, por ejemplo, pero no saben lo que está pasando, ni saben cómo tratarla, ni saben cómo calmarse. Por eso, creo que una vez superas la ansiedad, es como que te haces más fuerte, porque has desarrollado muchas herramientas, has aprendido muchas cosas que te pueden servir para, pues, para vivir mejor, muchas veces. Sí, totalmente. Bueno, acá viste que estamos en la etapa de más coronavirus. Y vos me decís que allá ya están volviendo. ¿En qué parte de España está? Sí, estoy en Mallorca, una isla que está entre España e Italia, más o menos. Es muy bonita, muy bonita. No sé si has estado. Y eso, aquí, pues hace ya un mes, creo, empezamos con la desescalada, que es cuando ya pues, cada semana te dicen pues las nuevas leyes, las nuevas normas para ir saliendo del proceso este de confinamiento. Y ya pues ha terminado el confinamiento y bueno, únicamente tenemos que ir con mascarilla a las tiendas, a los negocios y a veces a pasear y así también tenemos que tener cuidado porque todavía no ha pasado. O sea, igual creo que aquí ahora es verano y creo que también es por eso que el coronavirus puede tener que ver también con el clima, porque aquí hay menos casos, todavía hay, pero allí, por ejemplo, ahora está el pico en Sudamérica, en Latinoamérica. Sí. ¿Y tal cómo es la nueva normalidad? ¿Cómo se vuelve? ¿Pueden ir a reuniones, hay recitales, cine? ¿O Sí, bueno, poco a poco sí. Poco a poco es eso, la desescalada ha sido pues nuevas leyes para ir haciendo que poco a poco se vuelva a la normalidad. Pero es eso, poco a poco ha sido. Ha sido, por ejemplo, pues las 2 primeras semanas igual estaba permitido pues salir a correr, pero de manera individual. No podías hacerlo ni siquiera en pareja, por ejemplo. Luego las siguientes 2 semanas se podía ya ir en pareja. Había horarios para estas cosas. Luego, el primer mes creo que no dejaban, por ejemplo, no habían abierto, por ejemplo, los bares, los restaurantes ni los cines. Pero luego han ido abriendo y, bueno, al inicio igual permitía que fuese máximo 2 personas de la misma familia, luego igual ha sido 5, al final son 10. Pero en cuanto a todo eso, ya, o sea, los estadios de fútbol siguen cerrados y cuando los abran, por ejemplo, los abrirán al 30%, los cines igual y los restaurantes y bares, pues lo mismo, poco a poco. Tienen un aforo limitado y va más poco a poco. ¿los cines están cerrados? Los cines sí, bueno, no sé si los han abierto la última semana, pero hasta ahora han estado cerrados. Y creo que el aforo, cuando los abran, si no los han abierto ya, es al 30%. O sea que, claro, hay que tener un poco la distancia, mantener la distancia siempre de seguridad. O sea que este año va a ser el año para poner en práctica nuestra ansiedad. O sea, es la oportunidad que tenemos porque no sabemos nada, hay que tener paciencia. No es apto para ansiosos la pandemia. No, no, y bueno, no es apto lo que dices, pero es bueno para los ansiosos porque hay mucho ansioso que es muy hipocondríaco, es una de las formas de ser ansioso y tienen miedo a muchas enfermedades. Pues ahora mismo, por ejemplo, pues tendrás que hacerte a que es así y igual ese miedo latente que existe, que está ahí, pues te hace un poco saber que tienes que controlarte mejor, que tienes que controlar mejor la ansiedad, porque si no te puede, si no, no puedes, pues eso, no debes temer demasiado, debes controlarla un poco, yo creo, por todo lo que estamos viviendo. Bueno, Gio, porque dicen que se escucha re mal mi voz, así que quiero que te lean. ¿El libro está por ebook? Sí, el libro está por ebook y bueno, el físico también se puede conseguir también en Argentina, ya que bueno, se vende en Amazon. En Colombia se vende también en librerías, en grandes superficies que ha llegado, pero todavía Argentina no, espero llegue pronto. Y en Amazon o en Mercado Libre creo que se puede conseguir tanto en ebook como en tapa blanda, se puede conseguir. Bueno, y ahí está el Instagram de Gio, que él todos los días sube, por ejemplo, insomnio, distorsión de la vista,
ataque de pánico, todos los días se encarga de darte algún tip concreto para que podamos superar la ansiedad. Yo sé que Exacto. todos, en mayor o menor medida, padecemos en algún momento de ansiedad. Sí, sí, sí. Es el trastorno de salud mental más común en el mundo. Dicen que es la causa número 1 de visita al médico de familia, al menos en España. Así ¿En que sí, serio? sí, lo que pasa es que es como una especie de tabú, porque muchas personas creen que tener ansiedad es estar loco o loca y no tiene nada que ver. Al final es un problema emocional como muchos otros y es de los más tranquilos que hay. O sea, no hay nada que temer. Sabés que la depresión ya está más, es más conocida. Estoy deprimida, está re deprimido. Pero cuando te dicen ansioso, te sentís mal. Tipo, no, yo no soy ansioso. Sí, sí, sí. Te sientes como si te viesen como si estuvieras loco o tuvieras un problema mental grave, cuando no es así. No es así, incluso si tienes una fobia muy extraña o incluso si tienes TOC, que igual hay personas que, pues esta persona que se lava tanto las manos, pues al final es una obsesión que ha entrado en su mente debido a un miedo extremo que tiene hacia, por ejemplo, contraer un virus. Por eso igual se lava Claro. tanto. Es, pues eso, una reacción que es normal, pero claro, cuando no la sufres, muchas veces, a mí me pasaba igual, pensaba, pues esta persona pues no está muy bien, ¿no? Cuando no sufría ansiedad hace muchos años. Pero una vez entiendes lo que es, pues te das cuenta de que no es nada realmente extraño, no es nada, pues no estamos locos. No, y además uno siempre dice, esto es normal, esto no es normal. ¿Qué es normal? Por ejemplo, ahora es normal estar en la calle con un barbijo, pero hace 4 meses no era normal. Eso es. Hace poco aquí pasaba, cuando empezó en China, por ejemplo, que la gente se reía un poco de los chinos. Y al final ahora los chinos no tienen el barbijo y aquí lo tenemos. O sea que sí, es eso, que lo normal cambia mucho también. O sea que Totalmente. no hay un normal al final. Bueno, muchas gracias por conectarte y también por toda la información que subís. Sos muy generoso. Vale la Muchas, pena seguirlo ahí en su Instagram. muchas gracias a ti, Agus. Muchas gracias a hablar con vosotros. Un beso. Un beso, muchas gracias. Chao, chis. Chao. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y comentarte que cualquier duda, cualquier necesidad o interés, incluso si tienes cualquier propuesta de algún vídeo o tema a tratar, no dudes en contactarme por las redes sociales que aparecerán por aquí arriba. También, si quieres estar actualizado o actualizada de todo lo que vamos sacando en este canal, no dudes en suscribirte. Aquí abajo creo que aparece el link de suscripción. Y aprovechar para despedirme y para comentarte que nos veremos en próximos vídeos que espero te ayuden a comprender y convivir de otra manera con este problema.